En este video de nuestro curso de Geometría Analítica, vamos a desarrollar una relación matemática que nos permita calcular el área de un triángulo en el plano cartesiano cuando conocemos las coordenadas de sus vértices. Para ello, tenemos la siguiente construcción en la que hemos ubicado los puntos A, B y C en sentido contrario al reloj, los cuales son los vértices del triángulo que forman en las coordenadas x1, y1, x2, y2 y x3, y3 respectivamente. Para ayudarnos en nuestro propósito, vamos a trazar las siguientes líneas. Primeramente ubicaremos la línea que va del punto C justamente a la intersección con el eje de las abscisas. A este punto le vamos a denominar P y sus coordenadas serían x3, 0, es decir, la intersección con el eje de las x que está con la misma abscisa del punto C. De la misma manera vamos a trazar la intersección desde el punto B con el eje de las x y a este punto le vamos a denominar Q, cuyas coordenadas serían la abscisa precisamente del punto B, x2, 0. Y finalmente la línea que interseca desde el punto A hasta el eje de las x en el punto que le vamos a llamar R, de coordenadas precisamente la abscisa x1, 0. Al observar la figura, se puede concluir que el área del triángulo ABC se puede expresar en función de los tres trapecios que se acaban de conformar en la construcción. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. El área ABC, es decir, el área del triángulo en cuestión, es igual al área del trapecio BCPQ más el área del trapecio ABQR menos el área del trapecio ACPR. Utilizando la respectiva fórmula del área del trapecio, podemos expresar la relación anterior en función de las longitudes de los segmentos que aparecen en la construcción de la siguiente manera. El área será igual a la mitad del segmento que va de P hasta C más el segmento que va de Q hasta B multiplicado por el segmento que va de P hasta Q. Esto para determinar el área del primer trapecio, que sería esta superficie. De la misma manera tenemos lo siguiente. La semisuma del segmento que va de Q hasta B más el segmento que va de R hasta A multiplicado por el segmento que va de Q hasta R para cubrir el área de la siguiente figura. A esta superficie habrá que restarle el área del otro trapecio, es decir, el área del trapecio que conforma ACPR. La semisuma del segmento de P hasta C más de R hasta A multiplicada por su base que sería de P hasta R. Esto con la intención de eliminar el área del trapecio que conforma la siguiente figura, para permitir entonces calcular el área del triángulo que es el objeto de nuestro interés. Si reescribimos la expresión anterior utilizando las longitudes que aparecen en la construcción anterior,
podemos replantear esta expresión de la siguiente manera. Área será igual a 1/2 de el segmento que va de P hasta C, es decir, esta distancia que será la ordenada Y3, más la distancia que va de Q hasta B, es decir, esta distancia que es claramente la ordenada Y2, multiplicada por la distancia que va de P hasta Q, es decir, este segmento. Y este segmento es X2 menos X3. Más 1/2 de la distancia que va de Q a B, que ya la definimos como Y2, más la distancia que va de R hasta A, es decir, Y1. Multiplicada por la distancia que va de Q a R, es decir, esta distancia, por lo tanto, será X1 menos X2. Y a esta distancia habrá que restarle 1/2 de el segmento que va de P hasta C, que ya lo definimos como Y3, más el segmento de RA, es decir, Y1, multiplicado por el segmento que va de P hasta R, es decir, X1 menos X3. Si desarrollamos los productos indicados en la expresión obtenida, podemos llegar a lo siguiente. Área igual. Extraemos el factor 1/2 como factor común de los tres productos y realizamos los productos parciales. Es decir, Y3 por X2, Y3 por menos X3, siguiente, Y2 por X2, Y2 por menos X3, siguiente, Y2 por X1, siguiente, Y2 por menos X2, siguiente, Y1 por X1, último, Y1 por menos X2, último factor observando el signo, Y3 por X1 y por menos X1, Y3. Y3 por menos X3 sería menos X3, Y3 y por el menos va a dar más X3, Y3. Siguiente, Y1 por X1 y por menos quedaría menos X1, Y1. Último, Y1 por menos X3 sería menos X3, Y1 y por el menos va a dar más X3, Y1. Al observar la expresión obtenida podemos claramente identificar que los términos se pueden reducir. Es decir, X3, Y3 con más X3, Y3 se pueden eliminar. Más X2, Y2 con menos X2, Y2. Y de la misma manera, más X1, Y1 con menos X1, Y1. Así, la expresión anterior se puede reducir a lo siguiente. Área es igual a 1/2 X2, Y3 menos X3, Y2 del primer renglón más X1, Y2 del segundo renglón menos X2, Y1 también del segundo renglón y por último menos X1, Y3 y más X3, Y1. Si reordenamos la expresión anterior tomando en cuenta el orden progresivo de X y los valores positivos, vamos a llegar a la siguiente expresión. X1, Y2 más X2, Y3 más X3, Y1
Insisto, observando el criterio del orden ascendente de las x, x1, x2 y x3 positivos. Finalmente, este resultado se puede expresar en forma de un determinante absoluto fácil de recordar empleando la notación que se tiene para ellos de la siguiente manera. Este determinante sigue las reglas tradicionales que nos rigen, es decir, cuando se multiplica en diagonales hacia abajo, el resultado que se obtiene permanece con el mismo signo. Cuando se multiplica en diagonales hacia arriba, existe un cambio de signo. Estas consideraciones nos permiten identificar claramente los productos que la originaron. Aquí podemos ver x1, y2 es este primer término, x2, y3 es este segundo término, x3, y1 es este siguiente término. Con el respectivo cambio de signo tenemos x1, y3 que está aquí, x3, y2 que está aquí y finalmente x2, y1 que se encuentra aquí. El valor absoluto nos permite garantizar que sin importar el orden de los vértices, el resultado siempre sea el mismo. Podemos concluir entonces que con este determinante que observa las respectivas leyes de sus productos con respecto a los signos y sabiendo las coordenadas de los vértices de un triángulo coordenado en el plano, podemos entonces calcular su área. El procedimiento de la demostración del caso anterior puede servir como ejemplo para comprender que para un polígono de n lados podemos aplicar el siguiente determinante. Sin importar la cantidad de vértices que forman el polígono, deberá tenerse cuidado de sustituirlos en forma de ciclo perimetral, es decir, rodeándolo, cuidando de cerrar en el mismo vértice donde se inició. El valor absoluto permite garantizar que sin importar el punto de inicio ni el sentido del recorrido, el resultado siempre sea el mismo. Ahora te invito a que en los siguientes videos apliques y compruebes estos determinantes realizando algunos ejercicios.